puntos clave de la valoración inicial del recién nacido. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar con algunas definiciones. Primero, un recién nacido va a ser todo niño en un periodo desde su nacimiento hasta los 28 días. Eso va a ser un recién nacido. Después vamos a tener aquí varias subdivisiones. Entonces vamos a tener un recién nacido pretérmino, atérmino y postérmino. El recién nacido pretérmino va a ser el que nazca antes de las 37 semanas de gestación. Y aquí también vamos a tener subdivisiones. Hay un pretérmino tardío, hay un pretérmino muy prematuro y hay un pretérmino extremo. Entonces tardío, muy prematuro y extremo. El tardío va a ser de 32 a 37 semanas de gestación. El muy prematuro va a ser de 28 a 32 semanas de gestación. Y por último, el extremo va a ser de menos de 28 semanas de gestación. Después vamos a tener el recién nacido a término. Entonces el recién nacido a término va a ser el que nazca entre las 37 y 42 semanas de gestación. Eso es un recién nacido a término. Y por último tenemos el recién nacido postérmino, el cual es uno que nazca justamente después de las 42 semanas de gestación. En cuanto a los valores del peso, el peso normal de un bebé va a ser de 2.500 al nacer, de 2.500 a 4.000 gramos, es decir, 2.5 a 4 kilos. Vamos a tener un peso bajo, muy bajo y extremadamente bajo. Entonces, bajo va a ser el que esté en menos de 2.500, justo el límite inferior. Y muy bajo, menos de 1.500, eso es muy bajo. Y extremo es menos de 1.000. Entonces, también muy importante, en cuanto a los valores de talla, estos valores antropométricos de talla y perímetro cefálico, la talla es de más o menos 50 centímetros al nacer, 48-50 centímetros. Y el perímetro cefálico es de alrededor de 35 centímetros. Entonces, vamos a ver ahora estas escalas para valoración de una valoración inicial de un producto, de un bebé, ¿no? Entonces, la primera va a ser la escala de Apgar. La escala de Apgar la vamos a valorar al minuto de vida y al minuto 5 de vida. Esta, mientras más alto sea el valor, mejor es para el bebé. Entonces, si tenemos valores de 7 a 10, es un bebé que está súper bien. Si tenemos valores de 4 a 6, es un bebé que está moderadamente bien o moderadamente mal. Y si tenemos un bebé que tenga menos de 3, es un bebé que está grave. Esos van a ser nuestros valores de Apgar. El Apgar van a ser 5 parámetros, uno por cada letra del Apgar, que nos van a dar valores de 0, 1 o 2, dependiendo lo que saque el paciente. Entonces, 2 va a ser que está muy bien y 0 va a ser que no tiene ese valor, ¿no? Y 1 es que está ahí en medio. Entonces, la primera A va a ser de apariencia. ¿Qué valoramos en la apariencia? Sobre todo la cianosis o la coloración rosada de la piel. Entonces, recordemos, lo mejor es que tenga 2, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí A y vamos a poner aquí 2, 1, 0. Entonces, una apariencia de 2 va a ser un bebé que esté totalmente rosado. Una apariencia de 0 va a ser un bebé que esté totalmente cianótico. Entonces, esos son los extremos. Y una apariencia de 1 va a ser un bebé que esté medio cianótico, que vamos a llamarlo acrocianosis, cuando la cianosis solo está en los dedos y en la boca. Entonces, esa es la A de apariencia. P va a ser de pulso. Entonces, si tiene pulso de más de 100, vamos a decir que está en 2. Si no tiene pulso, es decir, si tiene 0, vamos a decir que está en 0. Y si tiene pulso de menos de 100, pero sí lo tiene, vamos a decir que está en 1. La G va a ser de gestos. Sobre todo gestos al nosotros introducir la sonda nasogástrica. Entonces, aquí va a ser aquí lo que vamos a valorar es qué tanto hace este gesto, si lo hace medianamente, si tiene mucho movimiento y gesto ante este estímulo. Entonces, si nosotros al introducir la zona nasogástrica provocamos tos o mucho movimiento, vamos a decir que está en 2. Si no se provoca nada, vamos a decir que está en 0. Y 1 va a ser que nada más nos haga muecas. Eso va a ser el 1. Después ya vimos A, P, G. La siguiente A va a ser de acciones. Entonces, ¿qué acciones? Aquí lo que valoramos es el movimiento que tenga el bebé con relación a sus extremidades y al resto de su cuerpo. Entonces, 0 va a ser que esté totalmente flácido. 2 va a ser que haga extensión y flexión continua, ¿no? Que tenga buenos movimientos. Y 1 va a ser que solo haga flexión.
y que lo haga de manera débil. Entonces eso va a ser el 1. Y por último, la última R que va a ser de respiración. Si no tiene respiración, obviamente va a ser un 0. Si tiene respiración muy bien, va a ser un 2 y esto se va a traducir como un llanto vigoroso. Y si tiene respiración lenta o débil, va a ser un 1. Entonces ese va a ser nuestro Apgar. Pasamos ahora al Silverman Anderson, en donde al revés del Apgar, mientras más puntos tenga, peor es para el paciente. Entonces más puntos es igual a malo para el paciente. Y pues los valores aquí también se parecen mucho a los que vimos ahorita en el Apgar. De hecho son prácticamente los mismos. Entonces 0 a 3 es un bebé que está todo bien. 4 a 6 es un bebé que tiene dificultad respiratoria moderada. Importante, Silverman Anderson va a ser una escala de dificultad respiratoria. Y más de 7 va a ser un bebé que tenga una dificultad respiratoria grave. Silverman Anderson igual van a ser 5 parámetros, los cuales podemos imaginarnos de arriba hacia abajo. Entonces vamos a pasar por la nariz, por la boca, por las costillas, por el apéndice sifoides y por el abdomen. Entonces esos van a ser nuestros 5 parámetros. Igual con valores de 0, 1 y 2. Recordemos 2 es lo peor, 0 lo mejor que puede tener el paciente. Al revés que pasa en el Apgar. Entonces, el primer punto va a ser aleteo nasal. Entonces, yéndonos igual de arriba hacia abajo, primero está la nariz, entonces aleteo nasal. Si tiene aleteo nasal muy, si no tiene es 2. Si tiene un aleteo nasal muy marcado, es 0. No, al revés. Si no tiene aleteo nasal, va a ser 0. Si lo tiene muy marcado, va a ser 2. Y si lo tiene levemente marcado, va a ser 1. Entonces ese va a ser nuestro primer parámetro. Aleteo nasal, retracción sifoidea y tiraje intercostal van a tener los mismos parámetros. Entonces vamos a poner, después de aleteo nasal, va a ir quejido. Después de quejido va a ir tiraje intercostal. Después de tiraje intercostal va a ir retracción sifoidea y después disociación tóraco-abdominal. Entonces quedamos que tiraje intercostal aquí, aleteo nasal aquí y retracción sifoidea van a tener los mismos parámetros. Entonces si no tiene 0, si lo tiene levemente marcado 1 y si lo tiene muy marcado van a ser los dos. Esos como que comparten esa manera de evaluarlos. La diferencia va a estar en el quejido y en la disociación tóraco-abdominal. Un quejido ausente obviamente va a ser el 2 y la diferencia entre 1 y 2 va a ser qué tanto se escuche. 1 va a ser cuando se escucha solo con el estetoscopio. Y 2 va a ser cuando se escucha sin el estetoscopio. Y por último, la disociación tóraco-abdominal igual. Si no está, va a ser el 0. El 1 va a ser cuando sí hay disociación, pero únicamente con movimiento abdominal. Y el 2 va a ser cuando hay movimiento abdominal y además torácico. Y cada uno va a su ritmo. Esta va a ser la forma en la que vamos a evaluar nuestro Silverman Anderson. Y como decimos, es una escala para valorar dificultad respiratoria. Este no va a tener un momento específico como el Apgar que se mide en el 1 y el 5, sino que se va a poder medir en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, muy importante sabernos bien el Apgar. Pasamos ahora, igual en esta parte de la atención primaria de un bebé recién nacido, a cómo diferenciar entre un caput y un cefalohematoma. Entonces, las diferencias van a ser sustanciales, pero vamos a tener algunas pequeñas que nos van a hacer definitivamente el diferencial. Primero, el caput va a ser de ubicación subcutánea. Y el cefalohematoma va a ser subperióstico. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Imaginemos que está aquí la piel. Esta es la piel. Después aquí está el cráneo y aquí están las suturas, ¿no? Más o menos, ¿no? Así es como nos lo podemos imaginar. El caput va a estar subcutáneo, entonces el caput va a estar aquí. Si el caput en algún momento dado llega a ser muy extenso, va a atravesar la sutura. Entonces el caput atraviesa las suturas. En cambio, el subperióstico, al estar debajo del hueso, de esta capa de aquí que es el hueso, entonces ese no va a atravesar las suturas porque nada más se va a quedar hasta aquí. Entonces supongamos que está extenso, pero aquí llega la sutura y entonces ahí se detiene. No va a atravesar suturas. Entonces este
no atraviesa suturas. Esa va a ser la primera y de las más grandes diferencias. Además, también se diferencian en cuanto al tiempo en el que aparecen. El caput, perdón, va a aparecer inmediatamente al nacer. De hecho, cuando estamos reanimando al bebé ya lo podemos identificar. En cambio, el cefalohematoma va a aparecer a las horas después de haber nacido. No lo vamos a identificar directamente al momento de nosotros estar reanimando o estar estimulando al bebé, ¿no? Entonces, eso es lo importante. El subcutáneo va a ser algo totalmente benigno. Entonces va a estar totalmente cool ese bebé. Y el cefalohematoma es también benigno, pero se va a relacionar con anemia y con ictericia. Entonces hay que estar atentos a esos signos. En el caso de los dos, el tratamiento es dejarlo a libre evolución y observar. Pero como sabemos, el caput, perdón, va a ser mucho más benigno que el cefalohematoma, que sí va a relacionarse con ciertas complicaciones como la anemia o la ictericia. Y por último vamos a ver nuestras escalas con las que vamos a estimar la edad gestacional del bebé. Entonces, ¿en qué consisten nuestras escalas de Capurro y de Ballard? Es una evaluación pues antropométrica y de observación del bebé con relación a cómo debería de estar. Entonces, ejemplo, en el Capurro viene el nivel de desarrollo que tiene, por ejemplo, la oreja, y así usa varios parámetros, ¿no? Entonces, si la oreja está bien desarrollada y tiene un hélix y antihélix prominente con un trago bien formado y así, obtiene tantos puntos. Si no está tan desarrollada la parte del antihélix y del hélix, etcétera, ¿no? Entonces, con esto nos estima una edad gestacional de acuerdo al desarrollo antropométrico que tiene el bebé. Y bueno, eso es básicamente en lo que consiste el Capurro y el Ballard, solo que van a tener distintas indicaciones estas dos. En el caso del Capurro, lo vamos a usar para los recién nacidos que sean a término. Y en el caso del Ballard, lo vamos a usar justamente para los recién nacidos que sean pretérmino. Capurro vamos a tener además dos, un Capurro A y un Capurro B. El Capurro A va a ser para un a término que esté perfecto, que nazca súper bien. Y el B va a ser para un bebé que esté no perfecto. ¿A qué nos referimos con no perfecto? Pues que pese menos de 1500, que esté intubado, que esté sedado, que tenga una venoclisis, etcétera, etcétera, ¿no? Esa va a ser la indicación del Capurro B. Pero Capurro en general siempre con un a término y Ballard siempre para los pretérminos. Y eso sería todo en cuanto a nuestra valoración inicial del recién nacido. De este lado está el apunte y sería todo. Muchas gracias.